radio, de televisión, que otro rollo, que la mano peluda, que lo que ustedes quieran, es una difusión periódica, no es publicación, es difusión periódica, insisto, títulos o nombres de programas de radio y televisión. De igual manera, se invoca, se solicita la reserva de derechos al uso exclusivo de esa denominación para esa difusión periódica, y también es por un año. Y cada año tendremos que estar renovando y renovando y renovando. Y pobre del abogado que se le olvide renovar el nombre de un programa famoso de televisión, pero bueno. Personajes humanos de caracterización ficticios o simbólicos. Aquí estamos hablando, ojo, son por 5 años, pero lo que se protege son las características físicas y psicológicas del personaje, ya sea humano, como pueden ser los N personajes de nuestro buen amigo Eugenio Derbez, que tiene un genio muy nutrido y tiene quién sabe cuántos personajes, y está el 1, el 2 y el 3, y las características físicas o psicológicas de cada uno de esos personajes están protegidas, o pueden ser protegidas, ¿verdad? Por 5 años, y estarlo renovando cada 5 años. De tal manera que si tenemos una empresa y queremos sacar un personaje que representa, obviamente que personifica las cualidades, valores, misión, valor, etcétera, de la empresa, pues ok, pues vamos, y tiene botarga y aparte le dan vida, bueno, pues hay la oportunidad de, bajo esta figura de las reservas de derecho al uso exclusivo como personajes, ya sea humano, de caracterización, ficticios o simbólicos, invocar la protección de esas características físicas y psicológicas de estos personajes de esta naturaleza. Va a ser por 5 años, y cada 5 años, si estamos interesados, seguir protegiendo y protegiendo y protegiendo. Un Dr. Simi, por decir un ejemplo que me viene a la mente, puede estar protegido. Bart Simpson, Mickey Mouse, lo que ustedes gusten o manden, ¿verdad? Que un payaso, ropas rasgadas, que se encarga de dar noticias y está medio cochino y despeinado y es medio alburero y no sé, bueno, pues y se llama Broso. Bueno, pues las características físicas y psicológicas que describí muy rápido pueden estar protegidas por 5 años y de manera indefinida estar renovando y renovando constantemente. Las personas o grupos dedicados a actividades artísticas, que si Luis Miguel, que si Juan Gabriel, que si Metallica, que si el Divo, que si los que ustedes quieran, esos nombres de esas personas o artistas o de los grupos artísticos también pueden estar protegidos como una reserva de derecho al uso exclusivo, y también son 5 años. Y el último, hablamos de algo poco explotado, más complicado o complejo, que son las promociones publicitarias. Hace mucho era martes 2x1 y era la novedad, ¿no? No, imagínate, tal establecimiento te da tal producto 2x1 tal día. Y era una promoción publicitaria muy novedosa, pero ahorita por los 2x1 y los miércoles de no sé qué y los jueves de no sé qué y compra esto y te regalo esto, pues hay promociones que ya no son tan novedosas. Es una figura muy chistosa o muy particular porque agarra un poquito de las cuestiones de invenciones en el sentido de que tiene que ser novedosa la promoción publicitaria y darle una ventaja extra al consumidor para poder obtener la protección de esa promoción por 5 años y que nada más esa agencia de viajes, por decir un ejemplo, que te dice que tal día y si compras a tal hora te vas a dar esto extra y te va a dar este beneficio y cosas sofisticadamente novedosas, pueden estar incluso protegidas, ¿no? So, ahorita, pues obviamente las campañas, la jungla, vamos a decir, del comercio exige que cada vez deban ser más novedosas las promociones publicitarias de sus productos o servicios. Lo que quiero nada más transmitir es que pueden tener también una protección si cumplen requisitos como el que sea realmente novedoso y que a quien se dirige la promoción realmente tenga un beneficio extra a lo que normalmente adquiriría como un consumidor de no tocar o aprovecharse de esa promoción. Nada más para cerrar, las reservas de derechos. Si yo no tengo el certificado de reserva, no me constituye el derecho. No es como que esa promoción se me ocurrió a mí, desde que la plasmé ya estoy protegido porque es parte de los derechos de autor. No va por ahí. Es que el personaje, las características físicas, la actitud, la manera de pensar, de moverse, pues como me dijeron que hay derechos de autor y que está protegido desde el momento en que la idea la materialicé y fue original y ya está protegido, no, espérenme, yo les aclaro, las reservas de derechos, si no tengo el título de la autoridad o el certificado, no tengo esa protección por ese tiempo del que hablamos.
¿Cómo proteger obras autorales? Dice la Filmina 40, el reconocimiento de los derechos de autor no requiere registro, ya lo he mencionado, ni documento de ninguna especie, ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. Este artículo quinto que les plasmo en la Filmina 40 es prácticamente recogido de esa convención que es el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, que te dice, el que crea algo y lo plasma ya está protegido y no necesita ni de registro, ni de aplauso, ni de reconocimiento, ni de registro, nada, para obtener la protección de esos derechos morales y patrimoniales que hemos narrado. Entonces, esos derechos a la integridad, a la modificación, al obtener un lucro sobre la explotación comercial de mi obra, mientras no estemos en ramas de derechos de reservas de derechos, están automáticamente. Entonces, ¿cómo lo protejo? Ya nada más por haber plasmado y fijado algo original estoy protegido. ¿Es cierto? Sí, en principio es cierto. Entonces, ¿para qué voy al INDAUTOR a pagar? Y aparte el Instituto Nacional del Derecho de Autor, pues nada más tiene oficinas en la Ciudad de México, no tiene oficinas regionales como el INPI, que hay uno en Cintermex, no, entonces, ¿para qué ir hasta allá a obtener un certificado que me dices que no es constitutivo de derechos, sino declarativos, para ir a hacer público en un registro nacional de obras que tal obra de la naturaleza que fuese es mía? ¿De qué me sirve? Bueno, si al final de cuentas está protegido por una ficción de ley. Pues sirve de mucho, sobre todo cuando son obras que queremos divulgar. Abro paréntesis. Estamos tocando el tema de software de manera reiterada en los casos o comentarios que hemos hecho, y estamos hablando de código fuente u objeto, es correcto, y estamos hablando que eso es sinónimo de una obra literaria de cualquier naturaleza, es cierto. Está protegido desde el momento en que alguien plasmó un código fuente u objeto en un soporte material, impreso, electrónico, y está protegido, es cierto. Viene una pregunta, ¿me interesa o más bien me afecta el que todos conozcan deliberadamente cuál es ese código fuente u objeto en mi programa de cómputo? ¿Me afecta? Sí. Entonces, ten sigilo y nos vamos a las reglas o comentarios de la sesión anterior de lo que es la información confidencial y cómo manejarla. Perfecto. Menos hagan el hecho de ir al Instituto Nacional de Derecho de Autor a solicitar la inscripción de esa obra. Todas las obras que se inscriben en el Instituto Nacional del Derecho de Autor se hacen públicas. Es un registro público de obras. Yo tengo derecho a ir a sacar copia del código fuente de cualquier software que esté publicado ahí en el INDAUTOR. Entonces, si no queremos caer en nosotros mismos, hacer público la obra que no queremos que se conozca o de manera desmedida, pues no las inscribamos las obras. Pero tomemos otras medidas como las que iremos platicando. Es cierto, nuevamente, que el reconocimiento que hace la ley sobre una obra es desde el momento que se plasma, desde el momento que es fijada. En otras palabras, perdón, a lo mejor muy técnicas, lo que me da derecho a mí o mi base para actuar contra alguien que está haciendo mal uso de mi obra, no va a ser un título que me dé el INDAUTOR. Va a ser el soporte material donde fijé por primera vez la obra. O si no fue por primera vez el máster, alguno secundario, pero donde justifique que esa idea está plasmada, esa es mi base para actuar y reprimir a terceros que hagan mal uso. Nuevamente lo digo. ¿Yo puedo actuar contra alguien que está haciendo mal uso de mis obras? La respuesta es sí, legalmente sí. ¿Qué tengo que ir? ¿Qué llevo la autoridad? Tengo que ir a inscribir al INDAUTOR mi obra para que me dé un certificado y con ese que sea mi base para actuar contra los terceros desleales o competidores que están utilizando de manera indebida mi obra. No, esa no es la base de acción. En pocas palabras, si la ficción de ley radica en que mi idea original la plasmo en un soporte material, técnico, impreso, ya lo platicamos, y eso es lo que me da derecho, tengo que cuidar muy celosamente, muy sigilosamente, con mucho cuidado, los soportes materiales donde estoy plasmando mis obras, así sea literatura científica, artística o de la naturaleza de que hablemos. Ojo, los soportes materiales de las obras son las bases para poder actuar en un tribunal y poder reprimir legalmente la actuación indebida de un tercero con respecto a mis materiales originales. No es un título de autoridad, eso lo digo y lo subrayo. Cobra mucha importancia, y ahorita vamos a andar un poquito más en eso, el soporte material donde fue fijada por primera vez esa obra. Ahora,
¿Qué hacer para proteger? Filmina 41. Obviamente hay que definir la obra, lógicamente. Documentar el soporte material, lo hemos comentado. Determinar quién es autor, quién es titular. Y determinar el grado de divulgación. El primer paso, o serie de pasos, son estos. ¿Qué es lo que entiendo por mi obra? ¿Cuántos capítulos, estructuras, de qué va a estar conformada? La voy a plasmar de un solo golpe en un soporte material. Voy plasmando paulatinamente en diferentes soportes porque voy a empezar con el capítulo 1 o el draft 1 y luego va a ir evolucionando y luego va a haber prototipos, pruebas, errores y voy a ir maquilándolo y lo voy a ir madurando hasta llegar. Entonces tiene varios soportes, pues hay que tener control sobre todos los soportes para poder documentar cómo fue la evolución de esa fijación, de esa obra de que se trate de manera seccionada, ¿no? Entonces, definir la obra, documentar el soporte material, determinar quién es autor y titular y determinar el grado de divulgación. ¿Qué hacer para proteger? Nuevamente, en caso de que se desee hacer pública, es documentar el soporte material. Déjame saco una copia del código fuente o objeto en un CD. ¿Quién es autor y titular? Llenar los formularios oficiales, preparar sus anexos e ingresar el trámite de inscripción de obra ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor para, subrayo, hacer público que esa obra me corresponde a mí o es titular tal persona y autor tal persona. ¿Ok? Entonces, si ya lo fijé y me interesa, si ya tengo bien determinada mi obra y quiénes son autores y quiénes son titulares, y por su naturaleza va a estar siendo públicamente conocida, con control o sin control, entonces valdrá la pena ir a inscribir, aunque no es obligación, vale la pena de mutuo propio ir a hacer el registro ante el INDAUTOR para que la autoridad emita un certificado que declara que tal obra, el autor es tal persona, el titular es tal persona, y salvo prueba en contrario, pero ya públicamente estamos advirtiendo que ese material es de nosotros. Ahora bien, dice en la Filmina 43, RPDA es las siglas de Registro Público del Derecho de Autor. El Registro Público del Derecho de Autor, que es del mismo Instituto Nacional del Derecho de Autor, tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causavientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de la inscripción. Es decir, la naturaleza de las inscripciones de obras, insisto, no es generar un derecho. El derecho se genera desde que plasmé y todo lo que hayamos platicado. La naturaleza del Registro Público Nacional de Obras es hacer publicidad de las obras. ¿Ok? Fíjense bien, artículo 162. Las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean registrados. Me refiero aun y cuando no vaya la autoridad a pedirle que haga pública mi obra y que me dé un certificado de que ya la publicó. Aunque no estén inscritos o registrados, nuevamente están protegidos por ficción de ley. ¿Qué entendemos por documentar el soporte material? Como uno de los pasos para poder obtener la protección de una obra. Es resguardar el soporte de origen, de preferencia el máster, ¿sí? Y preparar hay dos tantos que necesitamos acompañar. Cuando vamos a escribir una obra, tenemos que acompañar 2 ejemplares. Si es una escultura, pues 2 fotografías de la escultura. Yo quiero hacer público que esa escultura es mía. No tengo que llevar 2 esculturas a México en avión para registrar la obra, ¿no? Desafortunadamente, me están marcando que ya quedan nada más 10 minutos y nuevamente hay más material. Yo quisiera nada más decirles brevemente que para inscribir una obra se tiene que llenar un formulario muy básico, muy básico. No va a haber tiempo de ver punto por punto, ojalá pueda haber otra sesión, yo estoy a sus órdenes. Pero en la página de la Secretaría de Educación Pública, www.sep.gov.mx, hay un link para el Instituto Nacional del Derecho de Autor.
El Instituto Nacional del Derecho de Autor depende de la SEP, es un desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Ya están unos formularios que se tienen que llenar y unas hojas de ayuda para pagar los derechos para inscribir una obra, que son 198 pesos. Hasta eso es barato los derechos de gobierno para inscribir una obra. El problema es pues ir a presentarlo a México. Y si nos vamos a la Filmina 52, nada más en su material van a quedar ahí, están de hecho plasmadas las imágenes de los formularios. Voy a quedar a sus órdenes a razón del tiempo para cualquier duda que tengan sobre cómo era un formulario en caso de que quieran escribir una obra. Yo les he dicho, el INDAUTOR por sus siglas está nada más en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué hacemos? O vamos a México, o bien el INDAUTOR tiene una oficina de foráneos en los cuales en la misma página del INDAUTOR vienen los datos de la oficina y dirección y piso y todo de foráneos del INDAUTOR. Ustedes hacen una paquetería con todos los formularios y todos los documentos que se exigen, el pago de derechos, de tarifas, de derechos, y se manda por paquetería a esa dirección, y a vuelta, pero tiene que ser una guía prepagada para que a vuelta de ello, si todo está bien, pues les manden el certificado de registro. O sea, no necesitan agarrar avión. Es más tardado, debo decirlo, pero pues es un mecanismo. Incluso las SEP, las oficinas de la Secretaría de Educación Pública locales, o sea, las estatales, que están en Lincoln y por acá por Padre Mier y Privada Aliendo, si mal no recuerdo, también son oficinas receptoras de trámites, pero ellos no dan asesoría sobre cómo registrar y si está lleno o no lleno. Son oficinas receptoras, en lugar de mandarlo por mensajería, se dejan las valijas de la SEP estatal y ellos tienen obligación de mandarlo al INDAUTOR. Es más tardado porque pues obviamente de repente esperan a que se junten que sé cuántos papeles para poder mandar por el número limitado de valijas, ¿no? En concreto, ¿qué podemos hacer para poder proteger las obras? Yo lo pondría en estos términos. ¿Qué es lo más importante? El tener bien identificado, documentado y resguardado el soporte donde están fijando sus diferentes obras. Eso es lo más importante, porque es lo que les da el derecho sobre las mismas, el derecho moral, el derecho patrimonial sobre la obra de la rama de la que se trata. El soporte material es lo que les constituye el derecho, es lo que confirma que fue plasmado esa idea original traducida en una obra de tal naturaleza. El soporte es lo más importante, número uno. Número dos, oye, sí va a haber una publicidad de la obra. Bueno, vamos a inscribirlo en el INDAUTOR, tampoco es pecado. Conscientes de lo que se hace allá, pues se hace público y todos van a conocer de ello. Sobre todo cuidado por los códigos fuente u objeto de programas de cómputo. Si no queremos hacerlo público y no es patentable, tengamos la estrategia de resguardarlo como información confidencial que platicábamos en la sesión anterior. Opción 3, igualmente importante y que no mucha gente la aplica, creo yo que es útil y así nos ha servido en algunos litigios. Si la idea es comprobar que mi materialización fue hecha en cualquier soporte material de que se trate, ¿por qué no ir con un fedatario público, un notario público, y decir, señor notario, bajo protesta de decir verdad, yo, Abraham González, vengo ante usted para que dé fe de hechos en su carácter de investidura de, obviamente, un fedatario público, y manifieste en un acta que tiene a su vista un soporte material, impreso, electrónico, présteme su computadora, y que aquí hay tal obra, ¿ok? Y que cuando menos al día de hoy, 23 de marzo, yo, por mi propio derecho y vamos a decir, de manera legítima, estoy actuando ante usted y usted está dando una fe de que fue fijado en un soporte material la obra de que se trata, ¿ok? Cuando menos tenemos un respaldo extra, ¿sí? En un litigio, no necesariamente les voy a decir que a lo mejor es lo que les va a hacer ganar, pero a veces sí, depende del manejo que se dé. Sigue siendo el soporte material lo que nos protege, pero qué mejor que un fedatario en fecha 23 de marzo, y si se denota un problema a finales del 2014, si yo llego a un tribunal y digo, espérame, pero eso era mío, o sea, esa persona se fusiló mi obra, a ver, demuéstrame que fuiste tú primero,
¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Él va a poder sacar fechas, le pone una fecha a cualquier soporte. No, espérame, nomás que yo tengo una fe de hechos de un notario, ¿verdad? Investiduro con fe pública, donde en el 2012 o el año que fuese, yo ante su vista, yo me planté y bajo protesta de decir verdad, es decir, una leyendita que tiene su repercusión legal, si decimos mentiras, bajo protesta de decir verdad, comparecía ante ese fedatario para que diera fe de que tal idea, tal originalidad, tal programa de cómputo, tal melodía, tal coreografía o lo que fuese, está plasmada en un soporte material de tales características y hay copia de ello en el acta que firmé hace 5 años. Entonces, no me digas con que tú fuiste primero. Yo tengo manera de cómo justificarlo más formalmente. Entonces, es una sugerencia. Pero, insisto, lo primero es el soporte material. Ustedes entiendo que tienen acceso, obviamente, al material que hemos estado divulgando. Vienen otras filminas, vienen algunas sanciones administrativas, penales, por hacer un uso indebido de los derechos de autor. Yo creo que lo más importante de transmitir, y ojalá haya sido de una manera que ustedes lo puedan aplicar, es el soporte material donde son fijadas sus ideas originales, es lo más importante para poder gozar de esas prerrogativas o derechos morales y o patrimoniales sobre las obras que ustedes desarrollen. El hacer la publicidad e ir a inscribir, no se vayan en la finta que es lo más importante, es definitivamente no, y lo puedo justificar ante quien sea, no es lo más importante, es cómo está bien identificado y documentado y controlado los soportes materiales en los que fijen sus obras. Obviamente consideren también si son obras producto de su relación de trabajo o ustedes van a encomendar a un tercero o un tercero los está contratando para ello. Pero bueno, en tanto quede claro esa situación de soporte material, van a evitarse muchos problemas y van a poder gozar, aunque sea una ficción de ley, de esos beneficios pues, que la ley otorga, ¿no? De esas prerrogativas morales y patrimoniales. Es un tema amplio, como lo dije desde un principio, es un reto tratar de hablar de muchas cosas en tan poco tiempo. Yo francamente espero que hayan quedado con algo de mensaje que sea útil para ustedes. De todas maneras, ahí en la última filmina pues vienen mis datos, quizá ya los conozcan. En la 65 viene mi correo electrónico, teléfono, para cualquier cosa estamos a sus órdenes. Y pues nuevamente les agradezco la invitación al TEC de Monterrey, a la oficina de transferencia de la maestra Patricia Mora y a todos ustedes que están aquí físicamente, los que nos acompañan en los demás campus. Espero haya sido útil para ustedes y no los haya revuelto más de lo que puedan haber estado en un principio. Y pues muchas gracias por su atención y que tengan un excelente fin de semana.